La selección del método estadístico adecuado para el análisis de datos es fundamental en la investigación biomédica, ya que, por ejemplo, una elección incorrecta puede distorsionar las conclusiones y la interpretación de los hallazgos. Entre los factores claves que influyen en esta selección se incluye el objetivo del estudio, el tamaño de la muestra, el tipo y la distribución de los datos, sean estos pareados o no, o presenten una distribución paramétrica o no paramétrica. Soy el Dr. Pablo Ferrada, médico endocrinólogo, y les presentaré a continuación en formato de podcast las bases que debemos considerar al momento de realizar el análisis estadístico en nuestras investigaciones. Los invito a quedarse hasta el final, suscribirse a este canal y no duden en hacer los comentarios y preguntas que deseen. Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un tema, crucial en investigación, sobre todo en la biomédica. ¿Cómo elegimos el método estadístico correcto para analizar datos? Suena un poco árido, ¿verdad? Pero es que un fallo aquí puede tirar por tierra todo un estudio. Nos vamos a basar en un artículo que se llama Selection of Appropriate Statistical Methods for Data Analysis de Mishira y colaboradores, que salió en Annals of Cardiac Anesthesia. El objetivo es entender por qué es tan importante elegir bien, qué cosas influyen y, qué tipos de métodos hay. Porque, cuidado, una mala elección invalida las conclusiones. Vale, vamos a desgranar esto. Totalmente de acuerdo. Es que no es una elección menor, ¿eh? Es fundamental para que los resultados sean válidos, fiables y, como dice el artículo, no vale cualquier método para todo. Hay que saber cuál usar en cada caso. Perfecto. El artículo, para empezar, distingue dos grandes tipos de estadística. Por un lado, la descriptiva. Eso es. Eso es, que es la que resume los datos que tienes, ¿no? La media, la mediana, la desviación estándar. Vamos, para hacerte una idea de cómo esto muestra. Exacto, te pinta el cuadro general. Y luego está la otra, la inferencial, Ajá, que esa es la que nos permite sacar conclusiones más allá de la muestra, o sea, para ver si algo se puede aplicar a la población general o para comparar grupos. Aquí ya hablamos de pruebas como el test T de Student o el ANOVA, el análisis de la varianza, ese tipo de cosas. vale. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo decidimos qué prueba usar? El artículo marca tres factores principales. El primero, parece lógico, el objetivo del estudio. ¿Qué buscamos? Mmm, ¿Predecir algo? ¿Como con una regresión? ajá, ¿O comparar grupos? precisamente. Es que no es lo mismo querer ver si, por ejemplo, la edad predice la tensión arterial que comparar la tensión media entre un grupo que toma un fármaco y otro que toma placebo. Son preguntas distintas, necesitan herramientas distintas. Claro. El segundo factor es el tipo de datos y cómo se distribuyen. A ver, son números continuos, como el peso o la altura. ¿Sigue la famosa curva normal, la campana de Gauss? ¿O son categorías, como fumador, no fumador? ¿O datos ordinales, tipo leve, moderado, severo? Incluso si son continuos, si la distribución es normal, se suele usar la media. Si no lo es, o es muy asimétrica, pues mejor la mediana. Entiendo. ¿Y el tercer factor? Hablabas de la naturaleza de las observaciones, independientes o pareadas. Esto a veces cuesta un poco verlo. Sí, pero es fundamental. A ver, piénsalo fácil. Mides algo, como la tensión, en dos grupos de personas totalmente diferentes. Esos son datos independientes. Vale, o mides la tensión en las mismas personas antes y después de darles, no sé, un tratamiento. Esos son datos pareados, porque cada medida después tiene su pareja antes en el mismo sujeto. El análisis cambia por completo. Y confundirlos, es un error muy común y bastante grave. Entendido, queda claro. Y esto, supongo, nos lleva a otra distinción importante que hace el artículo. Métodos paramétricos frente a no paramétricos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Exacto. Es la siguiente gran decisión. Los métodos paramétricos, como el test T, ANOVA, la correlación de Pearson, suelen comparar medias. Pero ojo, parten de supuestos. El principal, que los datos sean continuos y sigan una distribución más o menos normal. ¿Y si no? Pues eh, si esos supuestos no se cumplen, imagina que los datos no son normales, o son ordinales, o tienes muy poquita muestra, entonces entran en juego los métodos no paramétricos. Estos no comparan medias, sino medianas o rangos o proporciones. Hablamos del test U de Mann-Whitney, el de Kruskal-Wallis, el chi cuadrado, la correlación de Spearman. Lo bueno es que para casi cada test paramétrico hay una alternativa no paramétrica. Son como el plan B robusto. Qué interesante. Y mencionas el tamaño de la muestra. El artículo también dice algo sobre eso, ¿verdad?
¿Cómo influye? Sí, influye. Con muestras pequeñas, digamos, menos de 15 sujetos por grupo, los test son más sensibles si los datos no son perfectamente normales. Así que, si hay dudas sobre la normalidad, quizás es más seguro ir a un no paramétrico. Con muestras más grandes, bueno, los test paramétricos tienen más potencia si se cumplen los supuestos, aunque paradójicamente también son más sensibles para detectar pequeñas desviaciones de la normalidad que igual no son relevantes. Hay que mirar los datos con cuidado. Vale. Y además de estos que son los más típicos, el artículo menciona rápido otros análisis importantes, ¿no? Sí, repasa varios. Por ejemplo, tests para comparar proporciones, como el chi cuadrado o el test Z. También la regresión logística, que es clave cuando quieres predecir un resultado de sí o no, como sobrevivir a una enfermedad. Menciona también el análisis de supervivencia, con Kaplan-Meier o la regresión de Cox, muy usados en oncología o cardiología. Y las curvas ROC, para ver cómo de buena es una prueba diagnóstica. Vamos, que hay todo un arsenal. Una caja de herramientas completa. Sí. Y para que veamos el impacto de elegir mal, ponen un ejemplo que es muy claro. Ah, sí, el de la presión arterial. Es muy bueno. Comparan la presión entre dos grupos independientes. Si usan el test correcto, un test T para muestras independientes, la diferencia no es significativa. La P es 0.061. Vale, o sea, no hay evidencia de diferencia. Exacto. Pero, ¿qué pasa si por error usan un test T para muestras pareadas? Pues que le sale una P de 0,011, Ujú. significativa. Ahí está, el mismo dato, pero eligiendo mal el test, de repente, parece que sí hay una diferencia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa mucho. Significa que podemos acabar diciendo que un tratamiento funciona cuando no lo hace, o al revés, descartar uno que sí es útil. Todo por un error estadístico. Las consecuencias para la práctica clínica, para las guías, para los pacientes, pueden ser serias. La estadística no es solo hacer números, es la lógica para interpretar la evidencia científica. Resumiendo entonces, elegir el método estadístico no es un añadido, es parte central del diseño. Depende del objetivo, del tipo de datos que tengamos, de si las mediciones son independientes o pareadas. Y tenemos esas dos grandes familias, paramétricos y no paramétricos, cada una con sus reglas. Exacto. Y lo fascinante aquí, y es la gran conclusión del artículo, es que, mira, hoy en día el software te hace cualquier cálculo en un pispás. Pulsas un botón y tienes el resultado. Pero la máquina no elige el test por ti. La responsabilidad de saber qué test pedirle, esa sigue siendo nuestra, del investigador, y requiere entender los fundamentos, o como mínimo, y esto es muy importante, consultar con un estadístico desde el principio, desde que diseñas el estudio, no solo al final para analizar los datos. Muy buen punto. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Ahora que tenemos tantísimos datos, herramientas que parecen hacerlo todo fácil, ¿cómo nos aseguramos de que el rigor estadístico no se pierda? Sobre todo en áreas como la salud, donde las conclusiones tienen un impacto tan directo en la vida de la gente. ¿Cómo evitamos que la prisa por publicar o encontrar algo llamativo nos lleve a simplificar demasiado o a equivocarnos? Ahí lo dejamos para pensar. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Un placer. Hasta luego.